Buenos días, amigos. Somos Iglesia Península Viva en esta hermosa mañana, sábado 9 de enero. Y tengo una pregunta para usted. Usted es de las personas que constantemente se pregunta, ¿qué puedo hacer para que Dios responda a mis oraciones? ¿Qué puedo hacer para que Dios me dé aquello que yo le estoy pidiendo? Bueno, estamos buscando leer la Biblia y encontrar respuestas, y estamos leyendo la primera carta del apóstol Juan, allá en su capítulo 5, la última porción, y apenas ayer leíamos versículos 11 y 12 y decíamos así: y este es el testimonio, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y hoy sigue diciendo en el versículo 13, estas cosas se las he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Fíjese usted, el apóstol Juan, casi al final de su escrito, está diciendo esto que yo les he escrito y que coincide con el Evangelio de Juan. Allá en el capítulo 20 dice algo similar. Las cosas que yo les he escrito es para que, número uno, ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y número dos, para que creyendo en Él, ustedes puedan tener vida eterna. Y dice a partir del versículo 14, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Contestando a la pregunta que yo le decía, ¿cómo puedo yo obtener una respuesta de parte de Dios? Número uno, Dios no escucha a aquellos que no son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que han creído en Jesús, que han puesto su confianza, su fe en Él como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador, como el Señor y Rey que es el día de hoy. Y cuando yo tengo esta confianza en la persona de Jesús como mi intermediario ante el Padre, como mi abogado para lograr tener el perdón de mis muchas desobediencias ante el Padre, entonces, dice Juan, tenemos confianza porque sabemos que si pedimos algo, y todavía suma esto, conforme a su voluntad. Es decir, si yo no he depositado mi confianza, mi fe en Jesús, obviamente mis oraciones tenderán a ser de lo más egoístas, de los más intrascendentes, de lo más irrelevantes, de los más vanas. Pero si yo he puesto mi confianza en Jesús, entonces mi mente y mi corazón están conectadas a la voluntad de Dios, y entonces lo que yo pida, lo que yo ore, será conforme a su voluntad. Y hay una frase que el Señor Jesucristo nos enseñó ahora en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Qué hermoso es cuando podemos orar, pedimos aquello que necesitamos y aquello que queremos de Él, pero decimos, pero hágase tu voluntad. Como dijo el Señor Jesús antes de ser sacrificado, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso es orar conforme a la voluntad del Padre. Y en la gran mayoría de las ocasiones vamos a lograr entender que tal vez aquello que estamos pidiendo no es lo que sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso Dios no nos los da. No es que no nos conteste, es que no nos los da porque no está conforme a su propósito o a su plan para nuestra vida. Y sigue diciendo a partir del versículo 16, si alguno ve a su hermano que está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte, debe de orar y Dios dará vida al hermano. Pero si se trata de un pecado que lleva a la muerte, dice, y Dios dará vida al hermano si se trata de un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte y por ese pecado no digo que se deba de orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Bueno, este pequeño texto ha metido en conflicto a los grandes teólogos y a los estudiosos de la Biblia porque no da más información, y lo único que podemos decir de acuerdo al contexto es que cuando habla de que hay pecado que lleva a la muerte, en primera está hablando de la muerte física, no de una muerte espiritual en su separación con Dios, porque en realidad todos los pecados nos separan de Dios. El hecho que Adán y Eva hayan comido el fruto prohibido les llevó a un rompimiento en su relación con Dios. Pero está hablando particularmente de la muerte física, y uno de los muy pocos ejemplos que da la Escritura es el caso de Ananías y Zafira, allá en los inicios de la iglesia cristiana, cuando era costumbre que todos vendían sus propiedades y llevaban todo lo que tenían ante los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira vendieron su propiedad, pero quitaron parte del dinero y fueron con los discípulos diciendo que era el dinero total de la venta. Habían mentido
y como acto seguido Dios les quitó la vida física. Entendemos que hay ocasiones en los que a consecuencia de nuestra mentira o de las cosas que hacemos, Dios va a obrar por librarnos de algún mal mayor y va a quitarnos la vida. Pero son situaciones particulares y específicas que no nos da más enseñanza la Escritura sobre esto. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es lo que viene después, porque dice: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos amigos, el mismo Juan había dicho en el versículo 9 de este mismo capítulo, y decía: ninguno que sea hijo de Dios practique el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Es un hecho. Dios nos ha llamado a un estilo de vida distinto. Y dice Juan: el que es hijo de Dios no practique el pecado. Practicar el pecado tiene que ver con la premeditación, con la intención, con la costumbre, con el hábito de estar haciendo aquello que sabemos que ofende a Dios, o que no hacemos aquello que Dios está esperando que nosotros hagamos. Y dice: los hijos de Dios no viven en pecado, no viven practicando el pecado. Por eso es importante que el Hijo de Dios, siendo guiado por el Espíritu de Dios, venga en confesión, venga en arrepentimiento, venga pidiendo la ayuda de Dios para romper las cadenas que muchas veces nos aprisionan, de las adicciones, del mal carácter, de los malos hábitos, de los hábitos que nos llevan a desobedecer a Dios. Querido hermano, querido amigo, si tú estás siendo prisionero de un hábito de esta naturaleza, yo te invito a que vengas a Dios, confieses tu pecado, te arrepientas y pidas de Dios su ayuda para que seas liberado. No sigas viviendo en pecado, porque lo único que va a pasar es que al final de cuentas podrá ser una evidencia de que tú realmente no has comprendido la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, y tú sigues viviendo igual porque no has entendido que lo que Él quiere es un cambio en tu forma de vivir. ¿Me permites, si yo puedo, orar por ti? Bendito Padre, gracias por esta palabra que Juan nos enseña, pero yo quiero orar por la persona que mire este video. Si es un hermano en la fe, si es una persona que poco te conoce, pero que no ha entendido el mensaje de salvación y cómo tú quieres transformar nuestra vida, yo ruego que tu Espíritu Santo le haga sentir ese remordimiento por su ofensa delante de ti, por ese no estar viviendo conforme tú lo pides, por estar viviendo en pecado. Yo ruego, Señor, que tú salves su vida, que tú abras los ojos de su entendimiento para que pueda ver la luz de tu palabra y venga a tus pies. Padre Celestial, danos de tu gracia, lávanos con la sangre del Cordero, límpianos de nuestra desobediencia, de la culpa que hay, danos paz en nuestro corazón, pero principalmente, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a vivir conforme tú quieres, haciendo tu voluntad y dejando de hacer aquellas cosas que te ofenden. Nos ponemos en tus manos rogando tu bendición en este hermoso día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, estamos en este bello sábado. Mañana será domingo 10 de enero, y hemos preparado una hermosa reunión dominical. El tema de mañana se llama precisamente: Dios no elimina a los rebeldes. Todos somos rebeldes, pero Dios no nos ha eliminado. En su gracia y en su misericordia, Dios tiene hermosos planes para nosotros. Te invito a que te conectes con nosotros en el Facebook. Mañana ya estaremos, Dios mediante, también en YouTube, para que puedas conectarte con nosotros a las 11 de la mañana. Recibe un fuerte abrazo de tu iglesia Península Viva. Nos vemos en estos devocionales el lunes.